¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Bienvenidos. En el programa de hoy analizamos la polémica en torno a la confirmación del juez Brett Kavanaugh a la Corte Suprema de Justicia y los desafíos del presidente Trump a menos de 50 días de las elecciones congresionales de medio término con Emilio Viano, analista político y profesor emérito de American University. Emilio Viano, una cálida bienvenida al programa. Gracias por invitarme. Emilio, a ver si eres adivino. ¿Cómo puede terminar esta polémica en torno a la confirmación del juez Brett Kavanaugh a la Corte Suprema de Justicia, un cargo vitalicio, y que a último momento sale una denuncia de acoso sexual, de abuso sexual, de intento de violación, que complica todo esto? El lunes, precisamente, las dos partes, la mujer que justamente denuncia ese intento de violación y el mismo juez Kavanaugh, irán otra vez al Senado, cada uno a vender su versión. ¿Cómo puede terminar esto? Por lo general, yo pienso que no va a descarrilar la nominación del juez Kavanaugh a la Corte Suprema, porque las decisiones ahora son muy políticas y hay, digamos, tanta disfunción, mal funcionamiento del Senado, que será muy difícil para los demócratas y los que apoyan naturalmente a los derechos de las mujeres. Que los demócratas están en minoría. Claro, están en minoría, así que será muy difícil para ellos prevalecer. Lo que cambiaría mucho la situación para Kavanaugh sería si otra mujer o otras mujeres se presentaran diciendo pasó a mí también, o al mínimo confirmar lo que la doctora Ford va a declarar en frente del Senado. Ahí está, la doctora Ford es la señora que hace la acusación, es una profesora de psicología de la Universidad de Palo Alto en California, que fue compañera de la enseñanza secundaria del segundo ciclo de Kavanaugh, cuando tenían 17 años y se dio ese incidente, ella tenía 15, y dice que se lo silenció, que lo guardó prácticamente toda la vida, pero que lo confesó incluso con su esposo y con psicólogos, y que pasó una prueba de detector de mentiras y es muy creíble. Bueno, el problema para mucha gente es que eran ambos menores. Aunque Kavanaugh ya tenía 17 años, que ya es un cierto nivel de maturidad, digamos. Pero pues que es un delito, o supuesto delito, o posible delito entre menores, la gente ya lo considera algo que se puede entender en aquella edad, porque tomaron, ella también admitió, contra su propio interés, de haber tomado alcohol también. Así que pueden considerarlo como algo que prácticamente todos hicimos, más o menos, errores de la juventud. Si fuese algo, por ejemplo, si el juez Kavanaugh hubiese tenido ya 18, 19, 20 años, sería otra cosa. Pero yo creo que esto va a modificar mucho la percepción y a justificar el posible voto en favor de Kavanaugh, diciendo sí, tal vez esto pasó, no hay corroboración, no hay confirmación, no hay otros testigos. Hay supuestamente 65 mujeres que han escrito una carta diciendo que el juez Kavanaugh es absolutamente alguien que nunca había hecho esto, y eran muy jóvenes y estaban tal vez un poco borrachos, así que no nos parece que sea tan grave, porque son errores de la juventud que más o menos todos hicimos, explorando la sexualidad y los encuentros entre hombres y mujeres adolescentes. Los analistas políticos de Washington tienen también el ojo puesto en las posibles repercusiones que han de tener lo que pueda suceder. Estamos hablando que estamos a menos de 50 días de elecciones congresionales que son clave. Muchos dicen la elección más importante en muchos años porque puede cambiar el balance de poder entre demócratas y republicanos. Y entonces el análisis es que si se llega a dar de que lo llegaran a confirmar,
esto pasaría dentro de un contexto que ha cambiado completamente la vida de Estados Unidos en el sentido que salió el movimiento Me Too, de mujeres que denuncian haber sido abusadas, haber sido violadas y que ha tomado muchísimo impulso a través del mundo. Por el otro lado, que el presidente Trump dice que si se pone a apoyar a alguien, por lo menos sospechoso de haber intentado violar a una mujer, se tira en contra todas las votantes mujeres de los suburbios de las ciudades de los Estados Unidos, que son votos en contra, que además perdería también credibilidad en lo que tiene que ver con su posibilidad de ser reelecto en el año 2020. O sea que todavía especulan de que en el día de ayer, es decir, el martes, primero el lunes y después el martes, Kavanaugh ha pasado el lunes 9 horas en la Casa Blanca y el martes seguía en la mañana en la Casa Blanca. Es decir, lo están, digamos, evaluando o masajeando para ver cómo lo van a manejar. Y entonces, la cuestión es, ¿podría darse que para evitar lo que es un escándalo a nivel nacional, que otra vez una mujer testifique, como fue Anita Hill en el año 1991 contra Clarence Thomas, que denunció lo mismo y la destruyeron los hombres? Si este hombre, Brett Kavanaugh, antes del lunes, por ejemplo el viernes, decide retirar su nominación y evitar otra vez llevar a la palestra el escándalo de abuso de hombres a mujeres o la sospecha y el movimiento Me Too, que trata de sacar a la mujer a flote y darle dignidad que no ha tenido en el pasado. Bueno, mucha gente está hablando de esto, claro, y hay mucha esperanza que sea así, porque evitaría naturalmente un espectáculo que no es muy apetecente, ¿no? Ver los dos con todos los detalles de lo que pasó. No es bueno para Kavanaugh, pero también es muy difícil para la mujer. Eso es lo que mucha gente espera, y sería la solución mejor, claro, si él se retira. Y podría ser que va a pasar así. Una indicación es que el presidente Trump, que es novedoso, no ha participado mucho en esta discusión. Ha estado con perfil bajo. Ha estado completamente un perfil muy bajo, no ha dicho nada, dijo, bueno, vamos a ver, tenemos que tomar nuestro tiempo. Que el proceso siga su curso. Sí, que todo pase normalmente. Lo que es muy, muy novedoso para Trump, particularmente porque él quiere mucho que Kavanaugh sea confirmado, porque parece que Kavanaugh tiene una opinión legal sobre la inmunidad del presidente, que le serviría muy bien a Trump si hubiese acusaciones en los tribunales penales y mismo si hubiese una batalla sobre su impeachment. Así que Kavanaugh fue seleccionado no por acaso, fue seleccionado por opiniones que él publicó, a donde indica que él piensa que el presidente tiene una inmunidad muy larga. Claramente esto es música para los oídos del presidente Trump. Pero claro, parece que Trump ahora quiere mantenerse un poco alejado. Vamos a ver si esto continúa. Podría fracasar en un día o dos. Pero esto también nos indica que ellos están estudiando muy bien la cuestión. Como dijiste, si pensamos que él pasó 9 horas en la Casa Blanca y regresó, desde un lado será para, naturalmente, averiguar lo que pueden hacer. Del otro lado sería de planear cómo contestar, cómo presentarse, qué decir, cómo manejar esta cuestión. Del otro lado sería considerar eventualmente una renuncia. Así que anula la tensión, anula el impacto que podría tener sobre las elecciones y demuestra actualmente, eso ayuda mucho a las elecciones de noviembre, que Trump y los republicanos están muy atentos a los derechos de las mujeres. Así que yo pienso, una fuerte inclinación que él se retire, porque tendría efectos positivos excelentes para Trump y los republicanos. Te invito entonces, Emilio, a hacer una pequeña pausa y seguimos conversando. Estamos conversando con Emilio Viano, analista político y profesor emérito de American University. Y cuando regresemos seguiremos hablando sobre los desafíos que enfrenta el presidente Donald Trump a menos de 50 días de las cruciales elecciones congresionales de medio término. Ya volvemos.
Continuamos conversando con Emilio Viano, analista político y profesor emérito de American University. Emilio Viano, al principio de esta semana, el presidente Trump decide desclasificar o ordenar la desclasificación de algunos documentos en relación al escándalo, a la investigación de la trama rusa, e incluso mensajes de textos, por ejemplo, del FBI. Estamos hablando de todos los detalles. Si el presidente, conociendo, digamos, los antecedentes, si el presidente da la orden de desclasificar, no va a ser para que sea usado en contra de él. Claro, es para que sea usado en su favor, porque es parte de la guerra que él está conduciendo contra la investigación del fiscal Mueller. Porque siempre él y naturalmente los que lo apoyan dijeron que toda la investigación tiene su origen en algo falso, a donde la FBI no digo la verdad a este tribunal especial secreto que tiene el poder de darle la permisión de investigar secretamente, de escucha, etcétera, etcétera, en relación a algo que amenaza la seguridad nacional. Se llama FISA por sus iniciales en inglés. Y esto ha sido un punto muy importante para los republicanos, que cuando pidieron esta autorización del tribunal, que fue renovada por el tribunal, mintieron. No dijeron la verdad, exageraron. Y por eso esta investigación es ilegal, es incorrecta, no es ética, debería ser anulada. Porque es de ahí la raíz de todo lo que está pasando sobre esta investigación de Mueller, particularmente en lo que se refiere a la colusión potencial o no con Rusia. El presidente Trump se ve también que recibe un segundo sopapo en plena cara cuando quien fue el jefe de su campaña durante algún tiempo, que él trata de vender lo que fue poco, que estamos hablando de Paul Manafort, acusado de 18 cargos, al principio un jurado lo encuentra culpable de 8, lo van a volver a juzgar por los otros 10 y antes de eso, para evitar que lo vuelvan a juzgar, decide cambiar, digamos, su estrategia y decide colaborar con la investigación de Robert Mueller, posiblemente a cambio de que ese segundo juicio no se lleve a cabo y posiblemente para que sus penas también sean menores. Es decir, había vendido Trump que Manafort se mantenía firme y no se cedía a las presiones de la investigación, como sucedió con el abogado Cohen, pero es el segundo, otra vez que de alguna forma él dice que es traición darse vuelta. ¿Qué consecuencias? ¿Cuánto puede saber Paul Manafort, siendo o habiendo sido el jefe de su campaña, que ha tenido acceso a la cocina por dentro? ¿Cuánto lo podría perjudicar a Trump en su posible colusión con los rusos para atacar a la campaña de la rival Hillary Clinton? Bueno, mucho, claramente. Por eso que el fiscal Mueller preparó este acuerdo con Manafort, que es un acuerdo muy fuerte en favor de la persecución penal, e intentó mismo de limitar la posibilidad del presidente perdonar a Manafort, porque eso es siempre lo que el presidente prácticamente dice, enviando un mensaje a los que están acusados o investigados: no se preocupen, yo voy a protegerlos, tengo el poder de perdonarlos y lo voy a usar para ustedes. Ella lo hizo naturalmente en ciertas ocasiones con cierta gente aquí en el país. Por eso que mismo este aspecto ha sido incluido en el acuerdo, aunque se puede discutir si es verdaderamente constitucional intentar delimitar el poder del presidente a perdonar a alguien y si una persona puede, digamos, deshacerse de este derecho. Pero aparte de esto, claramente Manafort tenía relaciones muy profundas con Rusia, con Ucrania. Ganó, de hecho, millones de dólares representando a Ucrania aquí en el país. Y tiene conocimientos muy íntimos de posible colusión, particularmente porque él se transformó después en el presidente, digamos, o director de la campaña electoral de Trump. Y estuvo participando en aquella famosa reunión en Trump Tower, en la Torre Trump, con una abogada rusa para tratar de ver si había lodo
para tirarle a Hillary Clinton. Él estuvo en esa reunión que es clave para iniciar para muchos lo que fue el intento de perjudicar a Hillary Clinton. Por eso que su testimonio es sumamente importante para reconstruir toda la historia de esta posible colusión, de tener a alguien que estaba encabezando esta posibilidad, hablando y dando testimonio contra la campaña al mínimo del presidente, sino el presidente mismo. Así que para Trump es un día, el día cuando él estuvo de acuerdo con esto y se declaró culpable en cambio naturalmente de no ser procesado, fue un día muy, muy negativo para el presidente Trump y para digamos, su negar continuamente que hubo esta colusión. Él tiene que estar muy preocupado y por eso que, como ya dije, Kavanaugh es muy importante para él. Será muy difícil para Trump renunciar y yo pienso abstenerse de intervenir porque es un elemento clave que haya un juez en la Corte Suprema que puede persuadir a los otros que el presidente tiene una inmunidad muy amplia, que no se puede acusar de crímenes, que tiene, digamos, la imposibilidad de cometer crímenes. Es algo, una doctrina muy novedosa que Trump intenta naturalmente de introducir. No es el primero, no es el último de mandatarios en todo el mundo, claro, que piensan así. Pero tú, que sos un hombre que conoce las leyes, también has observado que grandes críticas que le hacen a esa revelación, permitir que se revelen, que se desclasifiquen documentos durante una investigación en curso, es concebido o es percibido como una clara interferencia en la marcha de la justicia. Es decir, cuando Trump agarra y dice voy a desclasificar documentos de esta investigación de la trama rusa, él se está inmiscuyendo en la investigación, es decir, él está tratando de interferir en el curso, en el flujo de la justicia. ¿También peligroso? Pero fíjate, él ya dijo abiertamente que yo puedo intervenir en esa investigación. Vale decir, él continuamente habla de la posibilidad totalmente positiva para él intrometerse en una investigación contra de él, lo que claramente es imposible para el sentido común. Pero él dice, yo puedo cerrarla, yo puedo intrometerme, yo puedo tomar control del FBI directamente, puedo hacer todo lo que quiero porque por definición como presidente no puedo cometer crímenes, particularmente el crimen de obstrucción de justicia. Por definición no puedo. Claro que puede. Está en la posición perfecta de hacerlo. Es esto con lo cual tenemos que lidiar, porque esta idea que él está encima de la ley no puede ser respetada en una democracia. ¿Como un dictador? Claro, ya sabemos que tiene mucha simpatía para hombres fuertes, ¿no? Desde Putin, a Kim Jong-un, a Erdogan en Turquía, a otros. Vale decir que él tiene esta mentalidad que le viene naturalmente del hecho que él se considera naturalmente la persona mejor para cualquier oficio y después como magnate supuestamente del sector inmobiliario en Nueva York y también por su show El Apprentice, donde tenía este poder, ¿no? De despedir a la gente públicamente, humillándolos en frente de todo el país por su programa de televisión. Él piensa que él puede actuar en esta manera, que prácticamente él no respeta la división de poderes y la igualdad de los poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. Él piensa que él controla todo y puede hacer lo que quiere, cuando quiere, como quiere. Lo que naturalmente es algo muy peligroso, ya sabemos esto, pero aún más peligroso es el silencio del Congreso bajo los republicanos, que no se oponen, que no envían un mensaje muy claro que esto no es aceptable, que no vamos a jugar este juego con el presidente. Mantienen silencio, lo dejan estar. Cómplice. Esto los hace cómplices, pero lo que ellos temen son las elecciones de noviembre. Y saben que el grupo que apoya a Trump es un grupo muy fuerte, muy convencido y que podrían rebelarse, como pasó con el partido del Té hace unos años, y echarlo de la posición de poder. Y ahora vamos a ver también, Emilio, a propósito de este libro Fear, o sea, Miedo, Trump en la Casa Blanca, de Bob Woodward, que vendió nada menos que 750.000 copias en el primer día, estamos hablando de 1 millón de copias, que muestra lo que sucede
tras bambalinas dentro de la Casa Blanca y no necesariamente lo deja muy bien parado a Donald Trump. Te invito a hacer una pequeña pausa y cuando regresamos hablamos entonces de este libro. Estamos conversando con Emilio Viano, analista político y profesor emérito de American University. Ya volvemos. Seguimos conversando con Emilio Viano, analista político y profesor emérito de American University, sobre los desafíos del presidente Trump a menos de 50 días de las elecciones congresionales de medio término. Emilio, este libro, Fear, en español Miedo, Trump en la Casa Blanca, de Bob Woodward, considerado el periodista más respetado de una generación en Estados Unidos, pinta, según Woodward, por lo menos un intento de golpe administrativo dentro de la Casa Blanca para frenar las decisiones impetuosas de Trump, que lo pinta como a que a sus espaldas precisamente sus allegados más cercanos usan epítetos como idiota, ignorante, amoral, inculto y definitivamente expresan una gran preocupación por un presidente que entienden que no está, en definitivo, capacitado para ser presidente. ¿Dónde lo deja parado a Trump este libro? Bueno, claramente es un libro muy importante, no solamente porque es el tercero en pocos meses. Hubo el primero, el libro de Wolf, después de Omarosa, que fue empleada ahí también en la Casa Blanca, y desde el show Apprentice con Trump, y ahora este, que no se puede descartar tan fácilmente como los otros dos. Los otros dos, particularmente lo de Omarosa, fue criticado mucho, tal vez por tener una agenda suya propia, pero Woodward es un periodista muy estimado, muy respetado, y aparentemente tuvo contacto con la gente de la Casa Blanca durante horas y parece que registró todas las conversaciones, así que tiene naturalmente la prueba que dijeron lo que él dice. El periodista además que participó en la investigación que terminó con la renuncia de Richard Nixon, es decir, aquel escándalo famoso de Watergate, fue justamente Woodward. Por eso que el libro tiene una gran credibilidad y estoy seguro ha influido mucho sobre la percepción de Trump. De hecho, los sondeos públicos nos indicaron que el nivel de aprobación bajó dramáticamente al nivel nacional. No tanto en los que votaron para él, pero en los famosos independientes, que son puntos. El elemento clave de la próxima elección, 17 puntos menos. Exacto, y eso sucede cuando también sale en el New York Times, supuestamente porque es anónimo, quien se identifica como un funcionario del gobierno de Trump, sale en un artículo de opinión, de que es parte de la resistencia dentro de la Casa Blanca y justamente denuncia definitivamente la incapacidad de Trump. Vuelve a reforzar lo que dice el libro de Woodward, es decir, se repite, digamos, la denuncia. ¿También esto perjudica a Trump? Claro, confirma lo que dice Woodward y le da, digamos, la autenticidad, la autoridad de alguien adentro de la Casa Blanca que trabaja, parece, con Trump cada día, se puede decir, y que demuestra que hay un desorden general, que hay esta percepción negativa del presidente por parte de la gente más íntima con él, y mismo que a veces le quitan documentos sobre su mesa para que no los firme, para no declarar guerra por error con otros países o cancelar un acuerdo de libre comercio con Corea del Sur, o cosas que podrían crear una crisis enorme para los Estados Unidos. Claro, y esto influyó mucho sobre la percepción del presidente, así que es, digamos, casi gota a gota un procedimiento que está destruyendo mucho la imagen del presidente. Él continúa naturalmente a repetir que tenemos la mejor economía para siempre, que todos ganan mucho dinero, que no hay más desempleo, particularmente los afroamericanos, pero la gente ahora ya pausa y se pregunta, ¿es verdad? ¿Es veramente así? Por ejemplo, cuando él dice tenemos mucho empleo, más empleo que nunca, claro, pero ¿qué tipo de empleo?
puede la gente vivir, puede la gente comer, tener techo con el salario que reciben, y no es así. Así que claramente el presidente repite su mantra, pero la gente ya ahora lo ve un poco más a distancia, también porque su política de renunciar al libre comercio, de imponer aranceles sobre, por ejemplo, China particularmente, ya nos va a costar billones de dólares. Por ejemplo, se está hablando de... Ya le empieza a tocar el bolsillo al personaje común, a la persona común. Claro, y además al contribuyente, porque, por ejemplo, para remediar los aranceles contra de productos americanos, particularmente agrícolas, vamos a pagar entre 5 y 12 billones de dólares este año del Tesoro Nacional para mantener los precios estables y los agricultores contentos. Por último, entonces, Emilio, poniendo en contexto, ¿qué impacto puede tener todo esto en las elecciones congresionales? Repitámoslo para una audiencia que no vive aquí. Estamos hablando de que las dos cámaras del Congreso están en poder con mayoría de los republicanos. Posiblemente, justamente, lo que está viéndose, algunos analistas dicen, ya esto va a ser claramente no una votación para reelegir o no a los congresistas, sino esto va a ser un plebiscito de Trump, un referéndum de Trump. Y ya el hecho de que la economía marche bien parece no ser suficiente para la decisión de los votantes que están diciendo, acá no solamente la economía está bien, pero hay un problema de fondo. Lo que dice el libro, lo que dice Anónimo, lo que dicen los hechos, es que este señor no está capacitado para ser presidente, es un tiro al aire, nos puede llevar a cualquier cosa y no estamos dispuestos a tomar ese riesgo por los próximos 2 años y por supuesto no va a reelegirlo. Es decir, ¿esto se va a transformar en un referéndum a la conducta de Trump? Bueno, claro que sí. Lo ven así ellos también en la Casa Blanca. Naturalmente, digamos, ponemos así. Los que apoyaron a Trump probablemente continuarán a apoyarlo. Los que se oponen continuarán a oponerse. Son los independientes en el medio que cuentan. Y son ellos, digamos, el objetivo de todos los políticos de hoy en día, de cómo convencerlos primero a ir a votar y segundo a ponerse al lado o de los republicanos o de los demócratas. Los demócratas tienen una gran esperanza que con todo esto, gota a gota, muchos de ellos van a pasar al campo de los demócratas, como demuestra este sondeo, a donde Trump perdió 17 puntos de aprobación, particularmente entre los independientes, que es muy peligroso para él. Para él es peligroso porque si los demócratas conquistan la Cámara de Diputados y el Senado, pero particularmente la Cámara de Diputados, no se puede excluir un procedimiento de impeachment. Si ellos controlan, aparte del impeachment, pueden hacer muchas investigaciones, averiguar muchas cosas, tener audiencias sobre todo tipo de aspectos de la Casa Blanca y de la política de Trump. Así que para él sería un desastre completo porque no podría continuar a actuar como está actuando sin repercusiones muy graves en frente del Congreso, en frente de tribunales mismo y también para la opinión pública. Emilio Viana, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme, es siempre un placer.